Perdón, abogado, estuvimos muy atentos en todo caso a lo anterior, tenemos claro lo que usted ya ha señalado, puede continuar. Okay. Decía entonces, su señoría, que el día 28 de marzo, mediante la resolución 428, el alcalde Sabat, fundado en esta posición de que debía exigirse, que se entendía que había un silencio administrativo, no había habido un pronunciamiento del Consejo, y de acuerdo al artículo 82, letra C de la ley 18.695, procede entonces a adjudicar a la empresa de Marco la licitación. Contra todo esta clara evidencia de que había habido un rechazo y había habido un pronunciamiento por parte del Consejo. Incluso más, no había transcurrido tampoco los 20 días que se indican en la norma del artículo 82, letra C de la Ley de Municipalidades, al momento que adjudica la licitación. De esta forma, entonces, entendemos que, y lo probaremos, que se burlaron las exigencias legales del quórum calificado establecido por el legislador y decretaron que el Consejo había guardado silencio, lo que se ha denominado silencio administrativo. En relación a esto, la defensa seguramente intentará hacernos creer que es posible interpretarse que la ley, al establecer un quórum calificado, este quórum se aplica tanto a la aprobación de una propuesta como al rechazo de esta. En este sentido, también probaremos nosotros que el acusado Sabat, en forma habitual, o al menos en varias oportunidades, ocupó esta tesis de silencio administrativo en otras licitaciones. Ya señaló el señor fiscal que una de ellas fue el hospital que pertenecía en ese momento a la municipalidad de Ñuñoa. En este sentido, oiremos del propio concejal Label, que es de la misma línea política del señor Sabat, cómo relata que esta era una conducta habitual del acusado. No es necesario, su señoría, ser abogado, y cualquier lego así lo entiende, que en la sesión del 14 de marzo hubo un rechazo del Consejo, es decir, hubo un pronunciamiento del Consejo. Es sabido y de público conocimiento que los quórum calificados establecidos en la Constitución o en las leyes, incluso en las normas infralegales, están establecidos para la aprobación de las decisiones sometidas a votación y no para el rechazo de ellas. Como por ejemplo en el Parlamento, para aprobar una ley se exige un quórum determinado y ninguno de los diputados o senadores puede arguir, ni lo ha hecho, de que no hubo pronunciamiento al no haberse cumplido con ese quórum. Sin embargo, en este caso la situación es peor para las pretensiones de la defensa, toda vez que el alcalde no solo no reunió el quórum necesario conforme a la ley para adjudicar esta licitación a De Marco, sino que, por el contrario, el Consejo rechazó esta propuesta. Así, por lo demás, probaremos con las declaraciones de los propios concejales, quienes señalan claramente, que incluso muchos de ellos de la tendencia política del señor Sabat, que había habido un pronunciamiento y este había sido de rechazo de la licitación. Probaremos además, su señoría, que el alcalde y su asesor, en plena conciencia de que había sido rechazado esta propuesta, también sabían de que la propuesta de De Marco era una proposición mucho más cara que la propuesta de Dimensión. Es un hecho objetivo que por supuesto será probado, que la oferta que hace Dimensión respecto de la licitación es una cantidad inferior y muy inferior a la propuesta de Marco. Sin embargo, tanto en la sesión, como su señoría podrá apreciar de las declaraciones o de los dichos del acusado Sabat, y que probablemente será materia de la defensa,
de probar de que no era este el punto, sino que el punto era la cuarta vuelta, como se ha denominado, y que en base a ello Demarco sería más barata que Dimensión. En términos sencillos, la licitación, su señoría, y que fue preparada por el señor Sabat y otros funcionarios municipales, contempla dos aspectos generales: un servicio regular de recolección de basura y un servicio excepcional. El servicio regular o base consistía en que la empresa que se adjudicara el retiro de la basura se llevaría a cabo los días lunes, miércoles y viernes en determinados sectores de la comuna y los días martes, jueves y sábado en otros sectores de la misma comuna. Y el servicio excepcional, que es lo que han denominado la cuarta vuelta, consistía en una facultad que se le ponía al alcalde o que tenía el alcalde para solicitar a la empresa adjudicataria que efectuara el retiro de la basura en un día adicional. En este sentido, entonces, ese fue la mayor argumentación y será probablemente la defensa, que en base a esta cuarta vuelta, Dimensión sería más cara que Demarco. ¿Y por qué? Porque el precio ofertado por Dimensión claramente fue entregado bajo una categoría absolutamente distinta a la de Demarco. Demarco ofrece una menor cantidad, esto es 257.000 pesos como valor hora para este servicio, y por su parte Dimensión ofrece 68 millones. Sin embargo, lo ofrecido por Dimensión se refiere a una frecuencia valor flota mes, en cambio lo ofrecido por Demarco se refería a un valor por hora. En consecuencia, las argumentaciones, y como probaremos, ello resultaba claramente, habiendo sido una oferta con una categoría distinta, no era una argumentación para señalar que Demarco era más barata que Dimensión. Por el contrario, si se hace un simple cálculo relativo a los sectores de la comuna en los cuales debía retirarse la basura y la cantidad de camiones ofrecidos, la propuesta de la cuarta vuelta entregada por Dimensión era muy similar a la de Demarco. También se acreditará durante el transcurso del juicio, su señoría, que, y con información que ha otorgado la propia municipalidad, la llamada cuarta vuelta fue utilizada en contadas ocasiones y en caso alguno, como va a señalar el perito que presenta esta parte, esto hubiera sido una cuestión determinante a la hora de optar por una empresa u otra. Por ende, la argumentación que da el señor Sabat en la sesión y que finalmente adjudica y que probablemente será materia de la defensa, no es tal, y Dimensión continúa siendo la oferta más barata para la licitación de esta basura. En cuanto al delito de malversación, su señoría, queremos señalar que entendemos que es una conducta más grave que la imputada por el Ministerio Público, que fue el delito de fraude, considerando que el señor Sabat, en su calidad de alcalde, tenía a su disposición caudales públicos respecto de los cuales permitió que un tercero los sustrajera, en los términos del artículo 233 del Código Penal. Esta norma sanciona y señalo y cito en forma textual al empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particular en depósito, consignación o secuestro, consintiera en que otro los sustraiga. Junto a ello, cabe señalar a su señoría que la ley 18.695, en los artículos 56 y 63, respectivamente, establecen claramente que el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia del funcionamiento
y, entre otras atribuciones, dispone que el alcalde debe administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado. Lo relevante, entonces, como señalan los autores Rodríguez y Osandón en su obra Delitos contra la Función Pública, aquí se trata de un sujeto activo, que es un funcionario público, que tiene a su cargo efectos o caudales públicos en custodia y administración, como fue el caso del acusado Sabat. Perdón. Es así entonces que los bienes o fondos a cargo del funcionario público deben estar vinculados por una especial relación de custodia que está derivada de esta misma función pública y que, como ha señalado unánimemente la jurisprudencia, exige que los caudales estén a su disposición, cuidado y responsabilidad, cuestión que se cumple en el caso de autos. Además, el artículo 233 no es solamente un delito que sanciona el desmedro patrimonial, sino que precisamente lo que sanciona aquí es el abuso que importa por parte del funcionario de esta confianza que públicamente se ha depositado en él y sobre esto existe absoluto acuerdo en la doctrina también. El agravio que comete el funcionario público, en nuestra opinión, es en extremo grave y por lo mismo que procede que la persona que está encargada de velar por los intereses de todos. También cabe advertir que este delito no exige ánimo de lucro ni tampoco exige un enriquecimiento correlativo de la persona que comete el delito, de los acusados en este caso, es decir, se consuma prácticamente desde que se establece la calidad de funcionario público que tiene a su cargo los depósitos, que tiene a su cargo en la administración, en el fondo, y custodia estos fondos públicos y permite que, en este caso, otro los distraiga, situación que es lo que ha ocurrido en los hechos ya relatados y que probaremos oportunamente. Entonces, en este contexto, el señor Sabat, teniendo la calidad de funcionario público por su calidad de alcalde y teniendo a su cargo los fondos, como lo establece explícitamente la ley, permitió que fueran sustraídos por parte de la empresa KDM o de Marco, lo cual le causó un perjuicio a la Municipalidad de Ñuñoa por más de 500 millones de pesos. En cuanto al acusado Araya, al participar en concomitancia y concertado con Pedro Sabat, a sabiendas de que éste detentaba estos fondos públicos, no queda más que entender que él consintió en la sustracción de estos fondos públicos, facilitó la comisión del delito. Y en este sentido, entonces, no cabe más que imputarle una coautoría con el señor Sabat en los términos del artículo 15, número 3 del Código Penal. Araya, entonces, termino diciendo que Araya, entonces, colabora con el señor Sabat, coludido, y lo que en la teoría se denomina comunicabilidad, como lo ha señalado el jurista Eduardo Novoa, quien en su obra define como mantener la unidad del título de imputación. De esta forma, entonces, el señor Sabat comete el delito de malversación de caudales públicos en calidad de autor del artículo 15, número 1, y el señor Araya comete el delito en su calidad de autor del artículo 15, número 3 del Código Penal, por cuanto está concertado con el acusado Sabat. Finalmente, entonces, y por lo tanto, su señoría, y como se explicó, y con las probanzas que presentaremos durante el transcurso del juicio, y fuera de toda duda razonable, entendemos que podrá existir sin duda una convicción condenatoria
respecto de Pedro Sabat y Marcial Araya como coautores del delito de malversación de caudales públicos, pudiendo su señoría condenarlos a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias correspondientes y multa de 15 unidades tributarias mensuales y las costas de la causa. Finalmente, y junto a lo anterior y como consecuencia del delito que acreditaremos y de la participación que han tenido los acusados, su señoría deberá además acoger la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Municipalidad de Ñuñoa y conforme a las normas del artículo 2314, 2316, 2317 y 2329 del Código Civil, junto a las normas del artículo 59, 60 y 261 del Código Procesal Penal y las normas de nuestra ley orgánica, el artículo 3 número 9 y 18, acogiendo esta demanda civil y por la cual se condene a ambos acusados a pagar a título de indemnización de perjuicio la suma de 524.737.361, que es el perjuicio que 524.737.361 pesos, que es el monto del perjuicio, según acreditaremos durante el transcurso del juicio, cantidad que deberá ser pagada, en nuestra opinión, debidamente reajustada conforme a la variación del IPC desde la fecha de comisión del delito y hasta su efectivo pago, con los intereses corrientes y las costas de la causa. Es todo. El alegato de los abogados defensores, la palabra el abogado del señor Sabat. Gracias, señora Presidente. Sus señorías, nosotros evidentemente vamos a solicitar la absolución de nuestro representado porque los hechos constitutivos, la acusación, tanto de la Fiscalía como la del Consejo de Defensa del Estado, no son constitutivos de delito en primer lugar. En segundo lugar, su señoría, las conductas que se le atribuyen están absolutamente exentas de dolo por parte de mi cliente. ¿Qué veremos en este juicio? Veremos que el Ministerio Público no tiene un caso sólido, no tiene un caso serio. Veremos que el Consejo de Defensa no tiene un caso serio, no tiene un caso sólido. Por ejemplo, podemos decir, para acreditar esta tesis, que textualmente ambas acusaciones repiten los mismos hechos. Pero como para decir algo nos tendrá que resultar, establecen una calificación jurídica distinta respecto de esos mismos hechos. En segundo lugar, que demuestra que la Fiscalía no tiene un caso serio, no tiene un caso sólido. El propio fiscal Pérez, en su alegato de apertura, dice en una parte respecto de Marcial Araya y el Contralor Municipal: nosotros vamos a redactarle, alcalde, una solución. A renglón seguido dice: finalmente redactan el informe solicitado por su mandante, el alcalde Sabat. También el Ministerio Público nos dice, y ocupó varias veces la palabra interpretar, interpretación, y su alegato de clausura lo termina, de apertura, perdón, gracias a su señoría, su alegato de apertura lo termina con la siguiente frase: los jueces del crimen aparentemente condenaban con más facilidad los delitos del fraude al fisco. Esa es una interpretación. La otra interpretación podría ser, a lo mejor, los jueces del crimen llevaban investigaciones más acuciosas que los fiscales que investigan hoy día. Y eso es bien relevante porque esta investigación, su señoría, es del año 2013. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, especialmente en la ilustrísima Corte de Apelaciones, cuando logramos separar estas investigaciones, tenemos acusados, un exalcalde y un director jurídico, pero en esta causa no tenemos basureros, no tenemos formalizado al representante de ninguna de las empresas.
que señala el acusador y el Consejo de Defensa. Veremos que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado han abusado de la confianza del pueblo, usando de mala forma sus facultades. Públicamente han perseguido a mi cliente, manchando su honra, su trayectoria y su reputación. Pareciera ser que el único fin es aquí obtener figuración pública a costa del buen nombre de mi cliente, el alcalde o exalcalde Pedro Sabat. ¿Cuáles son los hechos, sus señorías, que veremos en este juicio, con la prueba de cargo y con la prueba que va a presentar el Ministerio Público? Que con apego a las normas jurídicas vigentes y pertinentes a la fecha de los hechos, la ilustre Municipalidad de Ñuñoa, mediante sus organismos competentes y técnicos, confeccionó y aprobó las bases administrativas y técnicas para el llamado a la propuesta pública nacional e internacional para contratar los servicios de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios generados en la comuna de Ñuñoa. Veremos que, a pesar de enviar oportunamente las bases de licitación a la Fiscalía Nacional Económica, que a la fecha de los hechos era el órgano competente para pronunciarse respecto de esas bases y de esas materias, vencido el plazo que dicha Fiscalía tenía para hacerlo, en octubre del año 2012, la Municipalidad de Ñuñoa publica en el portal de Mercado Público la licitación ID 5482, ID 5482-117-LP11. Tiempo después y fuera de plazo, la Fiscalía Nacional Económica hace llegar vía oficio a la ilustre Municipalidad de Ñuñoa sus observaciones respecto de esta licitación. ¿Y qué hace el alcalde Pedro Sabat? En noviembre del año 2011 ordena que dicha licitación sea bajada del portal del mercado de compras públicas y ordena que esas observaciones sean incluidas en las bases de licitación, tal como lo pide la Fiscalía Nacional Económica. Hechas las modificaciones, las nuevas bases de licitación son nuevamente enviadas a la Fiscalía Nacional Económica para su aprobación. Nuevamente, la Fiscalía Nacional Económica observa las bases de licitación y las envía a la municipalidad con estas observaciones. ¿Qué hace el alcalde Pedro Sabat? Nuevamente instruye que las bases sean modificadas conforme a las nuevas observaciones que está haciendo el ente regulador, en ese tiempo, la Fiscalía Nacional Económica. Finalmente, son enviadas las bases de licitación y la Fiscalía Nacional Económica las aprueba sin observaciones. Es por eso, sus señorías, que a fines de diciembre del año 2012, finalmente, las nuevas bases de licitación, sí, del 2011, a fines de diciembre del año 2011, finalmente, las nuevas bases son publicadas en el portal de Mercado Público. Veremos, sus señorías, que durante este proceso se cumplió cabalmente y con estricto apego a la ley con cada una de las etapas del proceso de licitación. A modo de ejemplo, la publicación, el periodo de preguntas y respuestas, apertura de la oferta técnica, apertura de la oferta económica, etc. Las bases establecían
en términos generales y simples, que la recolección de los residuos domiciliarios, dependiendo del sector en que se dividía la comuna para estos efectos, tendría que hacerse de dos formas: lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Además, se estableció la posibilidad de agregar una cuarta frecuencia: lunes, miércoles, viernes y domingo, o martes, jueves, sábado y domingo. Esto dependiendo de las necesidades de aseo y de higiene ambiental de la comuna de Ñuñoa. Y aquí es importante recordar, que la comuna de Ñuñoa es una comuna que presenta realidades socioeconómicas muy diversas. Es así que las empresas aceptadas para la evaluación fueron Demarco S.A., Dimensión S.A. y Proactiva Servicios Urbanos. El resto de las empresas fueron desechadas por no cumplir con el principio de estricto apego a las bases de licitación. Conforme a las bases ya señaladas, las propuestas debían ser evaluadas por el Comité de Adquisiciones, que estaba compuesto por el secretario comunal de Planificación y los directores de Administración y Finanzas, el director de Asesoría Jurídica y el director de Medio Ambiente. Dicho comité, en la mañana del 7 de marzo, llega a la conclusión que la propuesta más económica y más conveniente para los intereses de la comuna es la propuesta de la empresa Demarco S.A. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? Y esta defensa pretende que sus señorías lleguen a la misma conclusión con la prueba que ustedes van a observar durante este juicio oral. Si nosotros nos detenemos a analizar la tabla que presenta la Fiscalía en su acusación y el Consejo de Defensa del Estado, vemos que el monto fijo mensual por el retiro de la comuna lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, estableció un monto fijo mensual para Demarco de 166.690.283 pesos. Y para la empresa Dimensión S.A. un costo de 133.200.270 pesos. Haciendo una simple operación aritmética, es decir, multiplicando los factores por el número de años de la licitación, es decir, 6 años, el monto total del contrato, si tomamos como referencia la empresa Demarco S.A., es de 1.700.376 pesos, y respecto de la empresa Dimensión, 9.590.419.440. Lo cierto es, su señoría, que tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado han dicho que esta cuarta frecuencia se ocupó ocasionalmente durante el desarrollo de este contrato. La propia prueba del Ministerio Público, en la documental número 40, señala que la recolección de basura haciendo uso de la cuarta frecuencia todos los domingos en 2 sectores, lo que significa un camión por sector con todo su equipamiento, conductor, peonetas y combustibles, que fue la respuesta que da la municipalidad en el proceso de preguntas y respuestas,
se utilizó ininterrumpidamente desde el 3 de agosto del año 2012 hasta el término del contrato, hasta el 2015, ordenado por el alcalde Sabat, y de ahí en adelante, cuando él renuncia a la alcaldía por problemas de salud, fue mantenida estas 2/4 frecuencias por el alcalde Sari. Hagamos el mismo ejercicio. Costo mensual por 4ª frecuencia, empresa de Marco, 257.040 pesos. Costo mensual por 4ª frecuencia, la empresa Dimensión, 68.051 pesos. Como eran 2 frecuencias, hagamos la misma operación aritmética. Lleguemos al final del contrato por estas 2 frecuencias. El costo de esta 4ª frecuencia para la comuna de Ñuñoa, según la empresa de Marco, son 37.013.760 pesos. Y teniendo como referencia la empresa Dimensión, el costo es de 9.792.007.334 pesos. Otro argumento, conforme a la misma prueba del Ministerio Público, que echa por tierra su teoría de que esta 4ª frecuencia se usó ocasionalmente, también la prueba documental número 40, que señala que una 3ª 4ª frecuencia fue ordenada por el alcalde Sari desde el 1 de abril del año 2016 hasta el término del contrato ordenado. Esto es 23 meses. El costo total de esta 3ª 4ª frecuencia por esos 23 meses respecto de la empresa de Marco son 5.911.920 pesos. Y el costo total, tomando como referencia la empresa Dimensión, es 1.564.173 pesos. 1.564.173 pesos. Es decir, si usted hace la sumatoria del costo de estas 3/4 frecuencias, el costo para la Municipalidad de Ñuñoa, teniendo la empresa de Marco, es de 42.925.680 pesos. Y teniendo como referencia la empresa Dimensión, el costo hubiese sido de 11.008.507 pesos. Es decir, la Municipalidad de Ñuñoa eficientemente se ahorró con una 4ª frecuencia, con 3/4 frecuencias, 8.558.876.211 pesos. Lo cierto es que también veremos en el juicio que la propuesta fue presentada por el alcalde Pedro Sabat al Consejo Municipal el 7 de marzo. El 7 de marzo, donde estaban los concejales Vera, Sari, Fernández, Rosasco, Vergara, Guerrero y Castillo, y otros participantes que veremos durante el desarrollo del juicio. Presentó la propuesta, la presentó, que es muy importante este concepto, y el Consejo, por unanimidad, envió los antecedentes a la Comisión de Presupuesto y Finanzas para un mejor análisis. En ese contexto, se citó a una nueva sesión, la número 7, el 14 de marzo del año 2012, con los mismos integrantes. Y después de un apasionado debate, de un vehemente debate, se produjo la votación. 5 votos contra la propuesta del alcalde y 4 votos a favor de la propuesta del alcalde. Veremos que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, este proceso requiere, para aprobar o rechazar la propuesta del alcalde, un quórum de
2/3. Verán un video, efectivamente, en que el Ministerio Público interpreta las intenciones de mi cliente cuando intenta desenmascarar a una de las empresas que aparentemente tenían una mejor valor en la propuesta, lo que, como ya expliqué, no fue así. Finalmente, se convoca a un tercer consejo para debatir este punto, y algunos concejales, alejados de su obligación de servicio público y no importando el interés, el bien común de los vecinos de la comuna de Ñuñoa, deciden boicotear este consejo y no participar. ¿Para qué? Para que en un año electoral dejar a la comuna de Ñuñoa sin basura. Porque como veremos, el contrato que estaba vigente a esa época no era posible prorrogarlo. Finalmente, y con apego al ordenamiento jurídico vigente, adjudicó Demarco la licitación el 28 de marzo del 2012, aplicando correctamente el plazo del silencio administrativo de 20 días. Recordemos que la propuesta fue presentada el 7 de marzo. Es curioso, ni la empresa Dimensión, ni la empresa Proactiva impugnaron o trataron de dejar sin efecto este proceso de licitación con la adjudicación hecha a Demarco. Como abogados de estas empresas, entre comillas, los concejales Fernández, Vergara, Castillo y Guerrero presentan un reclamo ante la misma municipalidad. Reclamo que con los argumentos esgrimidos anteriormente fue rechazado. Pero lo que el Ministerio Público no ha dicho, ni el Consejo de Defensa no ha dicho, es que no conforme con ello, estos mismos concejales presentaron un reclamo de ilegalidad ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Y qué dijo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago? Que la mejor propuesta era la de la empresa Demarco y además la más barata y que satisfacía de mejor forma los intereses de la comuna. No contento con este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, los concejales se dirigen y presentan una denuncia en la Fiscalía Nacional Económica, organismo que para conocer de esa denuncia se declara incompetente y envía los antecedentes a la Contraloría General de la República. Después de la investigación correspondiente, la Contraloría General de la República emite el informe número 17 y que observa algunas cosas menores, pero no observa ni la aplicación de los dos tercios del quórum para aprobar o rechazar una propuesta, ni tampoco observa lo relacionado a la aplicación del silencio administrativo. Sus señorías, en este juicio ustedes verán que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado intentan hacer una conexión narrativa de la prueba. Esto lo dijo un juez de garantía en esta causa, no lo digo yo. Y intentarán conectar una situación producida en la campaña del año 2009 de candidatos a diputados y vincular y también de partida mancillar a un hermano de mi cliente que prestó servicios en KDM, en Antofagasta, hasta una fecha anterior a la fecha de esta licitación. El Ministerio Público
nos quiere hacer creer, y el Consejo de Defensa nos quiere hacer creer, que mi cliente tiene la capacidad de manipular y engañar en un escenario global. ¿A quiénes? Primero, a la Fiscalía Nacional Económica, quien aprobó las bases de licitación. Segundo, que tiene la capacidad de intervenir el proceso licitatorio para inhabilitar a todas las demás empresas menos a Demarco. Nos quiere hacer creer que es capaz de romper los principios de la contratación pública entregando a Demarco información que le permite, en definitiva, adjudicarse esta licitación. Además, tiene la capacidad de forzar a otros funcionarios para que creen artilugios jurídicos que les permitan fundamentar su decisión. La facultad de manipular a la Contraloría General de la República en el informe final número 17. De influir en la Corte de Apelaciones, quien, como ya dije, pronunciándose en un reclamo de ilegalidad, dijo que la adjudicación a Demarco era la mejor para la comuna y la más barata. El fiscal tocó lo que se conoció en esta causa, solicitud de sobreseimiento definitivo, en que la Corte de Apelaciones por mayoría solamente formalmente dijo que no era procedente en esta etapa procesal y que era mejor o recomendable que esto lo conociera un tribunal oral en lo penal. Pero oculta el fallo de minoría del ministro Mera y del ministro Poblete, que en dos fallos distintos dicen, haciéndose cargo del fondo, que estos hechos no son y ni serán constitutivos de delito, y que se ha enjuiciado injustamente a mis clientes. Es por eso, sus señorías, que pido la absolución y la condena en costa para el Consejo de Defensa y el Ministerio Público. Muchas gracias. Bien, el abogado del otro acusado, por favor. Gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa pública, tal como lo ha dicho mi colega, también va a solicitar la absolución de mi representado, don Marcelo Araya Hernández, en base a los siguientes antecedentes y fundamentos. Dentro de mis alegaciones tenía también establecido dejar en claro al tribunal ciertos hitos del proceso licitatorio y de la acusación, pero para efectos de celeridad y ya habiéndolo señalado mi colega, me voy a adherir a todo lo que ha señalado él respecto de lo que sucedió en el proceso mismo de licitación, lo señalado por la Fiscalía Nacional Económica, lo señalado por los sobreseimientos respecto de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, allanándome a todos esos argumentos. Respecto de mi representado, sus señorías, mi representado, don Marcelo Araya, es una persona de 59 años, abogado. Desde el año 1980 ha ejercido la profesión en forma intachable, primero de manera liberal y también, su señoría, bajo dependencia y subordinación en diferentes instituciones, algunas privadas y otras públicas. Fue profesor de la Universidad Central, profesor de la Universidad SEC, asesor de la Dirección General de Deportes y Recreación del Estado de Chile, asesor de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, y ya en el año 2006 ingresa como asesor jurídico a esta misma municipalidad que estaba en ese tiempo bajo el alcalde el coimputado, don Pedro Sabat. En dichas funciones como asesor le tocó intervenir en diversos procesos licitatorios, entre ellos precisamente el proceso de licitación del año 2012 de la basura, que incide en estos hechos por los cuales fue traído a juicio el día de hoy. En todo el periodo que se desempeñó en la ilustre municipalidad, señoría, mi representado ejerció sus funciones en forma intachable. Estaba, por ejemplo, a cargo de defender en las ilustrísimas cortes los recursos de ilegalidad. Jamás perdió uno de ellos. Como asesor de la corporación municipal, participó en la gestión donde ahorró más de un déficit de 3.000 millones en el término de su periodo,
hubo un ahorro para la municipalidad de más de 41.000 millones de pesos. Sin embargo, está acá hoy día enfrentando un juicio, una acusación que esta defensa estima temeraria, y ya señalará por qué. Es una acusación sostenida por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa, fraude del fisco y malversación de caudales públicos, creada a nuestro juicio, señoría, ficticiamente y por razones diversas de la búsqueda de justicia. Ya se esbozó algo de razones políticas, de otra índole. En dichas acusaciones, señoría, concretamente se atribuye a mi representado como al coimputado en este proceso de licitación de basura del año 2012, todo un proceso de maquinación, de manipulación de este proceso desde el momento mismo en que se generan las bases de licitación hasta la suscripción del contrato mismo. Se señala que la adjudicación a la empresa de Marco habría significado una pérdida fiscal o un desembolso de dineros a la municipalidad superiores a los que habría significado si se hubiese adjudicado a las otras dos empresas. Ello no es efectivo, su señoría. Eso es totalmente falso. Primero, por el ejercicio numérico que seguramente se va a volver a realizar durante la audiencia de juicio, que ya mi colega lo dejó claro y señaló los números, haciendo el ejercicio total, integral, no solamente respecto de los valores ofrecidos, sino que también los valores ofrecidos por la cuarta frecuencia. Pero además, su señoría, esto no es efectivo por cuanto luego de que las empresas, y esto no se ha dicho ni por el Consejo de Defensa, ni por el Ministerio Público, ni tampoco por mi colega acá presente, luego de que las empresas fuesen analizadas, revisadas todas las formalidades por el Comité de Adquisiciones, habían dos empresas que quedaron fuera de base, que ya se van a explicar también a través de la prueba que se rinda en el juicio, que son Proactiva y Dimensión. La única que cumplía con todos los requisitos y que podía ser propuesta era de Marco. Y es así que el Comité de Adquisiciones, que ya también se ha mencionado por quienes estaba constituido, entre ellos obviamente también mi representado, propone al alcalde la adjudicación del contrato a esta empresa en particular. El alcalde, al proponer al Consejo, el Consejo no tenía ninguna otra alternativa, no puede el Consejo elegir ni la 2 ni la 3, porque estaban fuera de bases y solo fueron introducidas al Consejo por motivo de transparencia, sino que solamente se debía votar o rechazar la propuesta del alcalde, la número 1, que era de Marco S.A. También se va a explicar en detalle por qué esta situación en concreto. Pero dentro de esta narrativa fantasiosa del Ministerio Público y del Consejo de Defensa, se estima que todo este ardid que comenzó y tuvo su génesis en la elaboración de las bases, con la concomitancia de la Fiscalía Nacional, de la Contraloría, de las Cortes, se fundamentó en un informe jurídico que, dicho sea de paso, no fue elaborado por mi representado, sino que emana de la Contraloría Municipal, que en ese entonces estaba a cargo del señor Mario Araya, hoy fallecido, pero que sin embargo también llevaba la firma de mi representado. Y este subterfugio legal, como lo llaman los acusadores, habría servido de sustento al alcalde, señor Pedro Sabat, para adjudicar a la empresa de Marco. Lo cierto, su señoría, que este informe, el número 17/2012, de fecha 16 de marzo del mismo año, está basado, se fundamenta en un dictamen de la Contraloría General de la República, un dictamen que en la época estaba vigente. Mi representado va a renunciar a su derecho a guardar silencio, va a prestar declaración y va a dejar en claro al tribunal de qué manera y cómo se elaboró el informe respectivo, por qué el dictamen que lo fundamentaba estaba vigente. Entiende esta defensa que jamás una interpretación jurídica, como en este caso, de un dictamen, reitero, y soy majadera en ese sentido, vigente del máximo órgano contralor, en ningún caso, señoría, una interpretación puede significar un delito. Haciendo el ejercicio en contrario, o sea, haciendo el ejercicio en el sentido de que cualquier norma que fuese interpretada de forma diferente podría dar origen a un ilícito, es algo básicamente irrisorio.
Este dictamen, su señoría, que como ya señalé, se fundamentaba en un dictamen vigente a la época y que además había sido aplicado en otras ocasiones, hacía una interpretación respecto del quórum. Acá, del quórum para aprobación o rechazo de parte del Consejo. Y acá me permito señalar algo textual que anoté de parte del Consejo de Defensa, que señaló que no es necesario ser abogado y que cualquier lego lo entendería en relación a los quórum. Esto es falso, señoría. ¿Por qué? Porque son quórum especiales, es un derecho especialísimo, es derecho administrativo. Y la jurisprudencia y todo lo que diga relación con el derecho administrativo está básicamente formado por jurisprudencia, por dictámenes y por estatutos específicos como el estatuto administrativo, la ley orgánica de municipalidades, etc. Por lo tanto, no es que cualquier lego pueda entender lo que significa esta interpretación. Tan es así que precisamente el mismo Ministerio Público habla de interpretaciones. Y también nosotros vamos a traer pruebas, entre ellos las declaraciones del señor Ramiro Mendoza y o del señor Pedro Aguirrea, quienes elaboraron un informe en derecho donde va a señalar lo que yo estoy señalando y lo que mi colega también señaló, que había en ese momento jurisprudencia contradictoria. Entonces, ¿qué tenemos, su señoría, acá? Que mi representado es una víctima de la negligencia del máximo órgano contralor de la Contraloría General de la República por no haber unificado su jurisprudencia, la jurisprudencia que emana de este órgano contralor. ¿Y qué tenemos? Acá a mi representado sentado enfrentando un juicio y con esta también negligencia de no unificación que se vulnere uno de los principios máximos de la administración pública, cual es el de certeza jurídica. Pero como dicen que no hay mal que por bien no venga, eso negativo también tuvo su lado positivo, porque significó a la postre que gracias a ese informe, a esa interpretación, la ilustre Municipalidad de Ñuñoa pudiese adjudicar finalmente a la empresa de Marco y evitar con ello una emergencia sanitaria. En definitiva, su señoría, cree que esta defensa, que con la prueba que se va a rendir en el juicio, la prueba tanto del Ministerio Público como también la que nosotros traeremos, especialmente también de los dictámenes, la jurisprudencia que vamos a invocar, va a quedar absolutamente demostrada la no existencia del delito y, por supuesto, la inocencia de mi representado, y desde ya solicitamos la absolución. Bien. Tal como les indiqué, la ley a los acusados, la ley les confiere el derecho a declarar. ¿Van a declarar? ¿Sí? ¿Señor Sabat? No, su señoría. ¿Usted no? ¿Señor Araya, sí? Sí, su señoría. Por favor, pase adelante. Señoría, ¿podría otorgarme un minuto para ir al baño y volver? Por supuesto. Muchas gracias. Los viejos nos pasa eso. Solo un tema de consulta en relación a la reunión que tuvimos de coordinación. Por la hora, si empieza el